Buenas noches para cada uno de ustedes en esta hermosa noche de miércoles de enseñanza. Qué bueno es poder llegar hasta cada uno de sus hogares, llegar hasta ahí, hasta la intimidad, el corazón de su hogar para poder transmitir una enseñanza más en vivo. Qué bueno es poder hablar de la palabra de Dios y saber de que usted está ahí en sintonía con nosotros. Bienvenidos a cada uno de cada miembro de Cristo Poder de Dios, cada amigo, cada familiar que nos escucha a la distancia. Esperamos poder tocar su corazón con la palabra de Dios en esta hora. Esperamos poder ser edificados como siempre cada vez que hablamos de la palabra de Dios. De verdad que es un placer enorme poder llegar ahí donde usted se encuentra y poder recibir de parte de Dios a través de su palabra en esta noche. Le invito a que usted ore con nosotros en esta hora, que le pidamos a Dios que sea Él hablando en nuestra vida y que la enseñanza que traemos hoy sea de edificación y que podamos nosotros poder ponerla por obra en el nombre de Jesús. Acompáñenme a orar ahí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche por tus maravillas, por tus proezas, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Señor, te agradecemos la oportunidad que nos das de poder llegar una vez más hasta los hogares de cada uno de aquellos que nos sintonizan en esta noche, Señor. Aquellos, Padre, que están pendientes de cada una de estas transmisiones, Señor, que saben, Padre, que tu palabra es viva, que es eficaz y que es más cortante que una espada de doble filo, Dios, que nos ayuda, Señor, a ser mejores cada día, que nos purifica, que nos lava, que nos liberta, Dios. En esta hora te damos gracias y bendecimos a cada oyente, cada televidente en esta hora. En el nombre poderoso de Jesucristo, creemos que algo especial y nuevo tienes para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, Dios, en esta noche. Amén y amén. Gloria a Dios, gracias por usted que ya está en sintonía y bendecimos de igual manera a aquellos que se van a conectar más tarde con nosotros o verán este mensaje después. También les damos un saludo enorme desde Hastings, Nebraska para cada uno de ustedes. Esta noche vamos a estar hablando acerca de la sujeción. Amén, así que damos la bienvenida, pastor, ¿cómo estamos? Tenemos un invitado de lujo, el pastor Oscar Pérez, en esta noche. No, no es cierto. No es cierto. Estamos aquí, pastor, vamos a hablar acerca de la sujeción. Vamos a hablar acerca de la sujeción en una forma general. General, no solo de qué me conviene acerca de la sujeción, qué puedo tomar, sino la parte que cada uno de nosotros tenemos como miembros del cuerpo de Cristo, pastor. Todos tenemos una responsabilidad de sujeción. Y hoy se ha malinterpretado y no vamos a basarnos en las malas interpretaciones de los dos extremos. Siempre me gusta aclarar eso. Ni el legalista, ni el liberal, sino un balanceado, en un balance. De acuerdo a lo que la palabra De acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, porque hay abuso de los dos lados. Siempre me gusta que nosotros como líderes, como pastores, tomemos responsabilidad, pero también el pueblo toma responsabilidad de ambos lados. Vamos a hablar de los dos lados. La responsabilidad que cada uno tiene. Más que culpa, decía mi hermano querido José Miguel, es responsabilidad. Más que culpa, es una responsabilidad de ambos lados. Amén. Y la Biblia es extensa y es bien explícita, pastor, de cómo nos habla acerca de la sujeción que cada uno de nosotros tenemos, y es lo que queremos compartir con el pueblo, con las personas que nos sintonizan en esta noche de enseñanza. Amén. Así que nos vamos a ir rápidamente porque sé que usted quiere escuchar la palabra de Dios. Bendecimos a todo el ministerio. Moana, gracias por estar siempre pendiente. Jojo, Kaylee, Jesús y todos los niños. Emily. Ay. Y a todos los niños, por si se me olvida uno, Lisa, todos, perdón, pero todos los niños y todos los jóvenes. Amén. Así que vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5, capítulo 21. Vamos a quitar el título acá. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Okay. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Ok, nos vamos a detener porque hay muchos versículos ahí. Vamos a ir hablando de cada uno. De cada uno, a ver si podemos terminar todo eso. Bueno, lo primero dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Señor. Entonces hay que empezar a entender que uno debe de estar sujeto en el temor de Dios. No la sujeción de tiranía, como se nos enseñó por muchos años en el Evangelio, de machismo, de ninguna de las dos. Ni el feminismo ni el machismo es aceptable hoy en la actualidad. Estamos en el 2020 y en el 2020 se ve todo este tipo de cosas, tanto feministas como machistas. Y hay hombres que apoyan el feminismo y hay mujeres que apoyan el machismo. Curioso, irónico. Pero no vamos a hablar de los puntos de vista de ninguno de los otros. Si nosotros nos vamos al primer versículo, el primer versículo nos dice, sujetaos los unos a los otros. Si es Efesios capítulo 5, 21. Y si me pones el 5:22, espero que no se vayan con el background ahí, dice, las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Bueno, ahí entendemos algo. La Biblia nos enseña que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, a los dos, a sus maridos, te sujetas al marido, a tu marido como te sujetas al Señor. Exactamente. Entonces, una de las cosas que hay que entender que si una mujer debe, dice el mismo versículo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, sujetate a tu marido como te sujetas al Señor. ¿Estamos entendiendo? Porque después vamos a ver lo que el Señor le dice al hombre. Sí, no queremos que se vaya y diga, ay, no, ese tema como que no me solo de entrada ya no nos gusta verlo, pero quédese porque es para todos, es parejo lo que la Biblia habla acerca de la sujeción. Y bueno, y estamos aquí, está de testigos, o estamos aquí los dos sexos opuestos para discutir este tema, que este tema es bien delicado hoy en la actualidad. Para tocarlo. Es bien delicado porque con eso del machismo, bueno, muchas cosas. Entonces vamos a ver, dice, sujetas a sus propios maridos, propios. O sea, está hablando de propios, con autoridad, no marinovios, propios maridos. Entonces, cuando una persona se casa con alguien, esa mujer puede decir, este es mi propio marido, este es dice a sus propios maridos como al Señor. O sea, propio marido. Bueno, ahí dice, como dice las casadas, a sus propios maridos como al Señor. O sea, está hablando de que cada mujer esté sujeta a su propio marido, como está sujeta al Señor. Entonces, leemos el versículo 23. Si me le cambias el background ahí para que no se vea, confunda ahí, que ya ves que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo también. Nos movimos 23. Vámonos al 23. Estamos cambiando el background aquí porque está un poco. Vamos a ir en el 23. Entonces, en el 23, para que usted no vea o no crea que le estamos brincando los versículos bíblicos. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su propio cuerpo y él su salvador. Entonces, el hombre, bíblicamente hablando, yo sé que esto va a sonar pesado, pero el hombre es la cabeza de la mujer. Ok. No nos vamos a meter en algunas cosas y esto, pero solamente le vamos a los versículos y después vamos disertando. El siguiente versículo, el versículo que continúa, seguimos leyendo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Aquí Pablo está hablando de que la iglesia está sujeta a Cristo, ¿eh? Aunque no todas las iglesias están sujetas, pero bueno, está hablando de que así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres estén casadas sujetos a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, aquí encontramos otro. No solamente le está diciendo a la mujer, sujétate. Estamos hablando de la sujeción, pero estamos empezando en el vínculo importante que es el hogar, el matrimonio, la familia. ¿Okay? Entonces estamos hablando de que hay que sujetarse. La mujer debe sujetarse al marido como se sujeta al Señor. Dice la Biblia. ¿Okay? Dice, también dice que el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Hasta ahí estamos claros. Sí, eso es para ir resumiendo la sujeción, porque no es charla matrimonial la que estamos dando, ni conferencia matrimonial, sino es solamente hablando de la sujeción en forma general. Entonces, pero también dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, lo que nos dice los maridos es sacrificio, porque Cristo
sufrió por la iglesia, se entregó por la iglesia y amó a la iglesia. Entonces estamos hablando de lo que es la parte de la sujeción de los dos lados. O sea, la mujer dice, yo te reconozco como mi cabeza y me sujeto como me sujeto al Señor. Y el hombre dice, yo te amo como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ti, y hago sacrificios porque como Cristo hizo sacrificios por la iglesia, yo hago sacrificios por la mujer, por la esposa. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces, hay responsabilidad de los dos lados. Hablando del matrimonio, ¿verdad? Hablando, sí, como habla parte de la sujeción, por eso estamos dando estos versículos bíblicos. Amén. Entonces, también estamos hablando de los deberes sociales, porque nos habla acerca de eso también. De los deberes sociales, ok. Porque la Biblia es extensa, pues, hablando acerca de la hay mucho. Pero solamente le queremos dar este pedacito porque no es una charla matrimonial. Esa charla matrimonial se la vamos a dejar a Joandy y a Cintia cuando les toque dar la charla matrimonial. Los maestros de matrimonio. Pero solamente para que usted vea que la Biblia habla de sujeción de los dos lados. Y que viene en orden. Que viene en orden. Ahora, si nos vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 18, en Colosenses capítulo 3, versículo 18, la Biblia nos enseña esto también. Está hablando de lo que es la sujeción. Entonces, en todos los aspectos vamos a tocar los puntos que la Biblia nos habla acerca de la sujeción. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros entendamos que la Biblia nos está hablando de eso. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Está hablando de sujeción nuevamente. Que los siguientes versículos nos hablan. Dice en el versículo 19. Otra vez, dice. El 19, estamos ahí. Sí. Es el que estamos leyendo. Sí, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O sea, está hablando de una sujeción, de una orden. Versículo 20. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Está hablando nuevamente de sujeción. O sea, por eso es que leíamos Efesios capítulo 5, versículo 21, por si usted no lo entendía. La Biblia dice, sujetaos unos a otros. La Biblia nos está enseñando, y le estoy dando estos versículos porque nos habla de todos, maridos con mujeres, mujeres con su marido, hijos con sus padres, etcétera. Estamos hablando de una sujeción en general y no nos vamos a meter en detalles en cuanto a el hogar, en cuanto a la familia, porque estamos hablando del tema de sujeción, que no nos vamos a meter en una charla matrimonial, porque eso le toca a nuestros maestros del ministerio que tenemos, que les toca dar esas charlas. Pero estamos hablando, pastora, estamos hablando de la sujeción en general. Para eso tenemos esos versículos, amén, donde nos habla de sujetarnos. Entonces, le habla al esposo, le habla a la esposa, le habla a los hijos. Sí, le habla los unos con los otros. Ahora, acordate que Colosenses 3:18 dice, obedeced a vuestros maridos, estad sujetos a nuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces la Biblia nos habla que tiene que haber un mutuo acuerdo y como conviene en el Señor. Por eso, no me quiero meter en eso, por eso es importante saber con quién uno se va a casar. Amén. Entonces seguimos en el... Entonces es importante que la gente entienda con quién se va a casar, porque con quien la gente se va a casar no va a tener problema para sujetarse. ¿Ok? Esto es bien importante decirlo, no nos estamos metiendo en esto. Pero hablando del matrimonio, uno debe saber con quién va a compartir su vida para no tener problemas en sujetarse. ¿Ok? Uno sabe cómo educar a sus hijos para saber que sus hijos puedan sujetarse. Y si los hijos, los jóvenes que nos están viendo a veces se destraban, dijo alguien por ahí, se salen un poquito del carril, pero es parte de la naturaleza de nosotros poderles guiar y poderlos enseñarlos de acuerdo a los principios bíblicos. Que de adulto toman sus decisiones, bueno, esa es decisión de ellos, pero que no es nuestro trabajo enseñar, educar en lo que más uno puede. Entonces estamos hablando sujetados unos a otros. La Biblia nos habla de tener sujeción. Entonces estamos hablando de esos principios y es muy importante porque sea muy difícil que la mujer se sujete tanto al marido como el marido también se sujete a las necesidades de la mujer, porque son ambos. Está hablando de sujeción importante. Y la Biblia dice, el hombre no sea áspero
con la esposa, ni exasperéis a vuestros hijos. Está hablando de la sujeción. También los padres son sujetos, están sujetos a las necesidades de los niños, de los jóvenes. Ir a un campo de fútbol, a verlos jugar tenis, a verlos jugar básquetbol. Aunque estés cansado, pasar un tiempo, jugar. Uno tiene que sujetarse también a las necesidades de ellos. Amén. Porque esa es parte de la sujeción. Amén. ¿Okay? Esta mano se sujeta a la dirección de esta cabeza. Y es muy importante que entendamos, y yo sé que estos temas mucho para aprender. Podríamos hablar qué es la cabeza, dónde están los sentidos de la cabeza, pero no estamos hablando Amén. De eso. Ok, entonces, seguimos. ¿Algo que le quieras añadir ahí? No, está bien. Vamos a seguirle en el orden que vamos enseñando ahí. Ok, bueno, el que sigue. Entonces, versículo siguiente. La Biblia nos habla acerca de la sujeción, Hebreos 13. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Hebreos 13. Déjeme, le quito el título aquí para que usted pueda leer con mucha confianza. Ahora, Hebreos 13, versículos 7 al 9, ¿qué dice, pastora? Dice, acordaos de vuestros pastores que os han hablado, que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Ok, mira qué importante lo que dice. ¿Por qué leí yo el versículo 7, 8 y 9? Bueno, primero leímos que la Biblia dice, si nos pones el 7 y vamos a irlo disertando ahí, la Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores o acordaos de vuestros pastores, ¿correcto? Sí. Dice en el 7, estamos ahí. Es que estamos cambiando el background, por eso perdón que estamos ahí. Ok, para que no se vea lo que está atrás. Sí, eso es lo que estoy cambiando, por eso, perdón. Entonces, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ok, ahora esto es bien importante. Ahora en Estados Unidos, todo el mundo quiere ser pastor. Pero este versículo dice, acordado de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Okay. Ahora, aquí hay una cosa bien clave. Considerad cuál haya sido su conducta o cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Estamos hablando de la sujeción también en la congregación. Hay que saber cuál es el resultado de su conducta e imitar fe. O su fe. Hay pastores que realmente inspiran fe por su buena conducta. Y hay quienes no inspiran nada de fe. Entonces, la gente tiene la obligación de sujetarse o la responsabilidad de sujetarse a buenos pastores. Ver el resultado de su conducta e imitar su fe. No hay nada malo en imitar su fe. Una persona que no es sensible y que no es humilde nunca imitará la fe de su pastor. Siempre imitará a los famosos, pero nunca a su pastor, por muy humilde que sea o por de donde venga su nacionalidad. La persona que no es humilde nunca imitará la conducta de fe de su pastor. Y la Biblia nos enseña que considerar cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Okay? Entonces estamos leyendo. Ahora, después nos dice en el versículo 9, si lo pones ahí en el versículo 9, pones el versículo 9 y la Biblia nos enseña esto. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Eso está hablando de comida que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ella. Entonces, volvemos a lo mismo, el problema que tenemos hoy en día. La gente, Pablo o el escritor a los hebreos ya había visto ese problema. La gente alegrase un corazón con comida. Y hay quienes se ocupan las viandas son meriendas, son comida.
vos tenés una celebración en una casa y la gente se alegra con la comida, con la celebración, pero no se alegra con la palabra. Las iglesias están llenas cuando hay convivios. Cuando hay ayuno están vacías. Es cuando ellos tienen más motivación para asistir, pero no porque en verdad quieran ir a recibir la palabra. Correcto. Entonces, las vigilias están vacías, pero hay un cumpleaños en la iglesia y la iglesia está enfocada más en voy a ir a celebrar porque hay un cumpleaños, voy a ir a la iglesia porque hay una campaña evangelística, voy a ir a la iglesia porque hay un aniversario, voy a ir a la iglesia. Un evento los mueve. Y el escritor de los Hebreos ya estaba viendo y dice, no, dejé llevar por diversas doctrinas y diversas doctrinas y extrañas. Entonces, ¿qué pasa? No dejé llevar por las viandas, por la comida. Desde ya se veía un desbalance. Hace más de 2000 años que la gente caminaba por comida, por viandas, y no por fe. Y hay que imitar la fe. El mismo Jesucristo le decía a las personas, ustedes me siguen porque tienen hambre, no porque quieran escuchar y aprender de lo que yo tengo que compartirles. Exacto. Él mismo les decía. Entonces había gente que no estaba sujeto a él por lo que él era, sino porque les daba de hartar. Jesús dijo, tenés hambre, hartáis, quieres cosas, sacie o que los llene. O sea, Jesús fue bien fuerte en cuanto a eso. Entonces a Jesús lo seguía mucha gente porque tenía hambre. Entonces, entre tanta gente que lo seguía. Entonces, estamos entendiendo hasta ahí. Nos vamos al versículo 13 del mismo capítulo. Estamos dando estos versículos para que usted vea que no los estamos sacando fuera de contextos. Dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Qué dice el siguiente versículo? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ok, el 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Siguiente versículo. Estamos leyendo bien siguiendo el orden. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ok. Siguiente versículo, el versículo 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ok, vamos a detenernos en ese versículo antes de continuar. Okay. La Biblia es bien clara. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. El mismo versículo lo dice. Entonces, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, la Biblia nos manda a la gente, sujetaos a vuestros pastores. Entonces, ¿hay un problema en cuanto a la sujeción? Sí hay un problema. Y pues vamos a ver el otro lado del punto. Vamos a ver primero el punto del pueblo. Vamos a ver el escenario del pueblo primero. Y después vamos a ver el escenario del líder. La Biblia le dice a los miembros, obedeced a vuestros pastores. Y esa palabra obedeced es prestarle atención y sujetaos a ellos. Fíjate que usa dos palabras. Obedeced. O sea, escúchalos, atiéndelos, obedéceles y sujétate. Cuando un pastor, un líder de Dios da la palabra, obedece esa palabra y sujétate a esa palabra, te va a traer bendición. Porque, por ejemplo, si la Biblia nos enseña, confíe en Jehová, obedece a esa palabra, yo confío en Jehová y me sujeto a Jehová. Entonces, la gente tiene esos problemas que si no obedecen a los pastores, menos se van a sujetar a ellos. O sea, si no obedecen la palabra que está saliendo a través de Dios, a través de ellos. De ellos, si no lo obedecen, menos se van a sujetar a ellos. Porque lo primero que una persona que no se quiere sujetar a un pastor, sea donde quiera que esté, lo primero que va a decir, esa palabra que ese pastor la dijo o esa pastora la dijo por mí.
Desde ahí ya no estás obedeciendo la palabra. Estás justificando y diciendo, lo está diciendo por mí. Fue una pedrada para fulano, fue una para esto, o lo está diciendo para... Desde ahí ya no obedeciste la palabra de Dios. Y mucho menos te vas a sujetar porque no crees que Dios te habló. Crees que el pastor o el predicador o alguien lo dijo y lo dijo por ti o por vos. En vez de recibirla y hacer algo con esa palabra. Claro. Entonces, primero hay que obedecer, después hay que sujetarnos. ¿A qué me refiero con obedecer? Pastores, líderes, maestros, aquí estoy. Estoy obedeciendo en formación, estoy obedeciendo en preparación, estoy obedeciendo a los líderes de los jóvenes, a las maestros de los niños. ¿Cómo yo obedezco? Sencillamente siguiendo, prestando atención a las órdenes que hay, las maestras de los niños, hay que llevar los niños, si hay una actividad de los niños, si hay una actividad de las danzarinas, las que danzan, a tales horas vamos a ensayar, a tales horas van a hacer, vos obedeces y te sujetás a ese horario, reglamento, al horario, a esto, obedecer y sujetar. La Biblia nos enseña, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Mira qué importante esto. Los pastores, los buenos pastores, que está hablando aquí, el escritor dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora aquí dice, como quienes han de dar cuenta, porque realmente nosotros no vamos a dar cuenta de la gente si les predicamos correctamente, pero lo hacemos con una responsabilidad como que si fuéramos a dar cuentas. Los pastores. Sí. O sea, como quienes van a dar, como que vamos a dar cuenta, tenemos que hacerlos. Que mi responsabilidad es meter al pueblo en el orden y en la línea que Dios tiene. Y ojo con esto, pastora. Este es el problema que mucha gente tiene. Estamos hablando en el escenario de los miembros. Cada iglesia está en un nivel diferente, en un escenario diferente, en una posición diferente. Por ejemplo, una iglesia de 1000 miembros no tiene la visión de una iglesia de 50. Claro. Una iglesia de 300 no tiene la visión de una de 1500. Entonces, las iglesias están en escenarios diferentes, sin contar el nivel cultural que tenés dentro de la iglesia, sin contar el nivel emocional, el nivel educativo, el nivel económico. Entonces, cuando las iglesias se comparan, pastora, entramos en problemas. Nosotros vivimos en Estados Unidos y tenemos una iglesia multicultural. Y si usted que nos ve a la distancia nos oye hablar que el español de nosotros es un poco diferente, es porque mezclamos entre inglés y español y entre ¿cómo se dice? No ademanes, sino entre las formas que hablan, las diferentes expresiones de diferentes que tenemos países. De nuestros hermanos en Cristo, mexicanos, guatemaltecos, etcétera, cubanos y toda la rama, panameños que tenemos en nuestra iglesia, de todos nacidos acá, etcétera. Entonces, cada iglesia está en un nivel y es una falta de respeto comparar las iglesias, decir, esta está mejor, esta está peor, esta está mejor, esta está ungida, este pastor, esto, porque estamos en diferentes niveles. Entonces, lo que hay que aprender los miembros de la iglesia es aprender a obedecer a sus pastores y estar sujetos a ellos y a sus líderes, porque estamos viviendo y predicando en un escenario aquí, en este momento. Diferente de donde están ellos. Exacto. Y cada pastor predica en un escenario diferente y le predica a su gente. Por eso es importante sujetarse en donde estás. Y ese es el punto principal de este mensaje, de la sujeción, es eso, de saber sujetarse y ver de acuerdo lo que está al alrededor. No quererse sujetar lo que está viendo alguien que nos está viendo en México, por ejemplo, Honduras, Guatemala, donde nos estén viendo en este momento, no pretender querer sujetarse aquí donde estamos nosotros, cuando el escenario donde ellos están viviendo tienen que servir, sujetarse, obedecer, es allá donde se encuentran. Correcto. Y ese es el problema de la sujeción. Por eso les dábamos todo, para que vean que hay base, que hay versículos bíblicos. Empezamos desde los casados, desde los esposos, desde los hijos, todo, cómo viene la sujeción, y llegamos a este punto, los líderes de la iglesia. Exacto. Y quiero aclarar algo. A los que nos ven allá, que pertenecen a otra iglesia,
usted no tiene que sujetarnos a nosotros. Usted tiene que escuchar la palabra, obedecer la palabra e ir a sujetarse a su pastor en su iglesia. Porque nosotros, mi abuelita decía, no tenemos vela ni entierro con usted, en el sentido que nosotros le predicamos la palabra en un canal al aire libre, está abierta la señal. Pero su trabajo es sujetarse a sus líderes, sus diáconos, líderes de jóvenes, algunas iglesias tienen presidentes de damas, de caballeros, etcétera, grupos de alabanza, sujetarse en su iglesia. Nosotros, el canal está abierto para nuestro ministerio Cristo Poder de Dios y para todo aquel que nos está viendo. Pero el deber de ellos, pastora, es estar sujetos a sus pastores, que allá donde están, y honrarlos, así la iglesia sea pequeñita, humilde, sencilla, techo rústico, etcétera. No importa, usted honre esa guitarra que se toca en su iglesia, aunque sea oxidadita que esté, pero honrela porque Dios lo ha puesto en ese escenario. En ese lugar donde le corresponde. Y también es importante también aclarar de que que les bendecimos por estar en sintonía, por estar escuchando, porque eso, la palabra es de edificación para su vida, no para que vaya y cambie y quiera lo que otro no tiene, o lo que otro tiene, sino es poder ser bendecido con la palabra y tener una expectativa más clara. Tal vez usted ya un mensaje como este lo ha escuchado en su iglesia, pero es una confirmación de Dios, tal vez ya lo ha escuchado y no lo había entendido de esa manera o le costaba entenderlo. Sí, sí. Es que es muy... Esa es la idea. Sí. Y no vaya a cambiar el orden de su iglesia, porque dice el pastor Oscar, la pastora Zulma están diciendo esto. No te estamos predicando la palabra. Vaya y sujétese a la visión de su pastor allí. Yo aprendí de alguien que decía, 2 visiones en la iglesia es una división. Sí, claro. Y esto es solo para ampliar nuestro conocimiento y acercarnos más a la palabra de Dios. Pero no es para ir a cambiar la visión, como se decía. La comisión en general, ir de predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos. Esa es la gran comisión. Eso no se quita. Y para eso están estos medios de comunicación. Exacto. Pero la visión de cada iglesia y de cada pastor es diferente. Porque a cada pastor le ha dado Dios una capacidad, un pueblo, un escenario, un lugar específico, gente específica, para hacer un trabajo específico. Así es. Entonces usted no puede ir a compararse con su pastor y decir, el pastor Oscar y la pastora Zulma están diciendo esto, entonces tenemos que hacerlo porque ellos nos mandaron. Momento, nosotros estamos predicando el evangelio en como se dice, en banda abierta, en el internet abierto, predicando el evangelio, pero usted vaya y sujete a su pastor y pregúntenle, pastor, obedezco la palabra que Dios le ha dado, me sujeto a usted, ¿qué tengo que hacer? Sí, así es. Por lo que usted quiere. A lo mejor hay personas, pastora, en la iglesia que no entienden la visión del pastor o que Dios le ha dado al pastor porque nunca se ha sentado a preguntarle. Puede ser, y eso es algo tan sencillo como la sujeción, y por eso le mostramos todos los versos bíblicos para que ellos vean, ni idea tienen por qué hacen lo que hacen, es importante preguntar, ¿verdad? Porque siempre hay un por qué. Correcto. Si no están seguros o no tienen idea de cuál es la visión que Dios ha puesto en esa casa o en ese lugar donde usted se congrega, vaya y pregúntelo. La sujeción es para todos. No hay llaneros solitarios. Yo siempre me enfoco. El hombre que no escucha a su esposa, y eso es del matrimonio, no está aprendiendo a ser sujeto a las necesidades del hogar. El hombre que no invierte, el hombre que no gasta, el hombre que no cuida, no está sujeto a las necesidades. La mujer que no se sujeta, la mujer que hace lo que quiere, la mujer que porque a veces el hombre se sujeta a lo que le conviene y la mujer a lo que le conviene. También por eso es cuestión de matrimonio. Pero Dios nos ha mandado a todos a sujetarnos, los hijos a los esposos a las necesidades de los hijos, o los padres a las necesidades de los hijos. Es una sujeción mutua. Someteos unos a otros. Y Efesios 5:21 dice, someteos, o sea, someterse es, me sujeto a tu orden. Y después vamos a ir a la otra parte del abuso de autoridad. Pero me sujeto a tu orden. Hay gente que no se sujeta. Mientras vos me dejes hacer lo que yo quiera, estoy contento contigo. Pero realmente a veces hay gente que no puede recibir una orden. Te voy a poner un ejemplo. Las cocinas. Hay gente que hace salsa picosa leve. Y hay gente que hace salsa, pero que te hace sacar las lágrimas, llorar. O sea, hay quienes no se sujetan ni a esas cosas pequeñitas dentro de una cocina. Porque es que yo lo hago así.
Sí, pero es que al pueblo la necesita así. Pero es que a mí me la enseñaron así en mi país. Sí, pero aquí la hacemos de otra manera. Y no es de eso, como estabas hablando, abuso de autoridad o querer sobrepasar a alguien, sino es la necesidad que hay, es lo que se tiene. Exacto. Es decir, ok, entonces si le quitamos 2 chiles, tal vez ya no quede tan picoso. Cosas tan Tal vez sencillas. le ponemos un tomate más, tal vez eso ayude a que entonces ya hay un mutuo acuerdo y hay un sometimiento también de acuerdo a la necesidad que... Exacto. Sujetarnos a las leyes. La Biblia dice sujetados a las leyes en Romanos 13. Hay muchos, hay que sujetarnos a la ley. En nuestros países se tira basura en la calle. Aquí en Estados Unidos no se tira basura. En nuestros países, donde quiera pegas el chicle debajo de la silla. Aquí no. Donde quiera. En nuestros países se come y después se paga. A veces aquí se paga primero y después se come. Hay gasolineras aquí en Estados Unidos donde vos agarras la bomba, echas gasolina y después vas a pagar. Hay en otras donde pagas primero y después echas prepagadas gasolina. Y son diferentes las formas, los estilos, y uno tiene que aprender a sujetarse a ellos. Y uno no puede venir con la mentalidad y decir, es que allá en mi país así era y por eso yo lo hago aquí. Eso te está demostrando que hay gente que no puede sujetarse a las órdenes. Y cualquier persona que no se sujete nunca va a tener éxito en la vida, porque cuando nosotros tenemos reglas que nos ayudan y disciplinan nuestra vida, vamos a alcanzar muchas cosas. La disciplina de estudiar, sujetarnos a un horario para dormir, sujetarnos a un horario para ir a la escuela, al trabajo, etc. Sujetarnos a las necesidades económicas. ¿Compro lo que necesito o compro lo que quiero? Pues en este momento solamente tengo para comprar lo que necesito. Posteriormente tendré para comprar lo que quiero. Así es, así es. Es a donde lo que la necesidad una vez más amerita en ese momento. Exacto. Porque si compras lo que querés y no lo que necesitas, te vas a quedar pobre. Porque no tenés para comprar lo que querés. Por el momento tenés para comprar lo que necesitas. Y a veces sí, es así. Hasta en lo que uno va a ingerir o lo que el alimento. Esto es lo que quiero ahorita, pero esto es lo que me puedo comer. Exacto. En la salud. El doctor me ha dicho que no coma esto. Hay quienes se sujetan hasta que el doctor les dice. Deberíamos de sujetarnos cuando el doctor no nos ha dicho. O nosotros, disciplinarnos. Sí, disciplinarnos. No porque tengamos una orden que tengamos que cumplir porque es de vida y muerte ya. Sí. Si antes se podría hacer, se puede evitar. Jóvenes, sujétense a un horario de dormir para que el día siguiente a la escuela vayan bien frescos, descansados para las tareas, los exámenes. Hasta eso hay que sujetarse. ¿Qué hace un joven a las 11 de la noche, 12 de la noche jugando PlayStation, videojuegos? El día de la mañana vas todo, pero fumigado, mano, todo cansado. No te entra nada de lo que la maestra te está enseñando y desarrollas un mal hábito, un cansancio, un mal humor porque no dormís bien ni descansas bien. Eso es una jornada larga de estudio que tienen 7 horas y media. Es una jornada muy larga para ir cansado, darse el lujo de desvelarse la noche anterior y ir cansado. O sea, no va a ser mucho lo que va a entrar. Entonces eso es sujeción también porque hay que respetar los horarios de escuela, ¿no? Exacto. Y nuestro cuerpo más que todo. Exacto, en todo hay que sujetarnos. Okay. Bueno, estamos aprendiendo acerca de la sujeción. Ya ves que todos tenemos que sujetarnos, no a lo que nos conviene, sino a lo que es correcto. Porque hay cosas que no nos convienen, pero son correctas. Así es. ¿Verdad? O que no nos gustan. O que no nos gustan. Pero no solo sujetarnos a lo que nos conviene. Cuando yo me refiero a convenir es como un egoísmo personal, porque hay cosas que nos conviene sujetarnos, pero a un egoísmo personal, a un egocentrismo. Okay, a esto sí me sujeto, a esto no como que pick and choose, como dicen, como escoger qué es lo que yo debo de hacer y lo que no. Esto me gusta para sujetarme, esto no me gusta. Esto sí me gusta, esto no. Y ir escogiendo, no es así, es lo correcto. Y a dónde amerita la sujeción. Exacto. Entonces, por favor, por el amor de Dios, sujétese a sus pastores, obedézcalos, sujételos, someteos los unos a los otros, dice Efesios 5:21. Eso es parte de eso. Pero tengo algo también, no solamente crea que los pastores, porque hay pastores dictadores, castros, Injilsum,
del Corea del Norte, Hitlers. Hay buenos pastores. Pero también vamos a ver lo que dice Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1. Entonces para cerrar este pequeño punto del punto de vista de la iglesia, vamos a sujetar a los pastores, obedeceos, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Es muy importante que usted aprenda eso. Pero mire lo que dice el anciano Pablo. ¿Qué dice, pastora? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Déjenme pasarle aquí esto para que podamos ver bien. Ese es el versículo 1. Sí, el 2, vamos a ver. Apacentar la grey de Dios, ¿sí se ve bien ahí? Sí, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ok. El 3, vamos a leerlo hasta el 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplos de la grey. Bueno, esta es la otra parte que esto le va a gustar al pueblo. Porque es un balance, dijimos que vamos a hablar de los dos lados. Sí, amén. Porque a veces los pastores hablan de lo que les conviene. ¡Sujétate! Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, se vuelven tiranos. Okay, hay un balance. Primero, la Biblia nos habla que obedeced a vuestros pastores sujetados a ellos. Pero también Juan dice a los ancianos que están en la iglesia. Anciano yo también. También yo anciano. Apacentad la grey. Si me lo volvés al versículo 2, apacentad la grey, creo que es en el versículo 2, en el versículo 1, para no quitarle, no quiero parafrasear ese versículo, no quiero parafrasearlo, quiero leérselo como está allí. Y no quiero parafrasearlo. Dice, sí, en el 2, ¿verdad? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Vaya. Entonces, mire ese versículo. También nos está exhortando a nosotros. Hay que cuidar la grey, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas. Porque hay muchas... el llamado de Dios es indiscutible. Cuando alguien tiene un llamado, lo tiene. Lo tiene. Pero también hay personas que lo tienen y lo niegan. Unos lo toman, otros lo dejan. Sí. Pero es voluntariamente. Y hay gente que ha tomado el pastor por negocio. Pastorado. Ahora, el pastorado. Es que bueno, no porque seas predicador sos pastor. Ojo, cualquiera que tiene el llamado para predicar, valga la redundancia, puede predicar porque tiene un llamado, pero no necesariamente significa que tenga el corazón, la paciencia y el amor de un pastor. Que lo haga voluntariamente. Que lo haga voluntariamente. Entonces, no porque sea elocuente, sepa hablar, tenga estudio, tenga diplomas, porque hoy en día la gente va a un seminario, instituto bíblico, sale con diploma como pastor, pero no con corazón de pastor, ni con deseo de servir, si no lo toman como un trabajo de ganancias deshonestas. Entonces hay que tener cuidado. Yo no estoy en contra de estudiar, hay que prepararse, pero hay que prepararse también en el corazón con el corazón correcto. Yo no aplaudo a los que tienen diplomas y no tienen corazón de pastor, como también no aplaudo a aquellos que tienen corazón de pastor, pero no se preparan para cuidar de la grey. Tanto el que tiene diploma y está bien preparado, necesita también preparar su corazón si es pastor. Y tanto el que no tiene preparación, necesita prepararse para poder nutrir a la gente porque lo hace por amor al pueblo que tiene. Entonces hay que poner un balance en esto, porque hay de los dos lados. Amén. Hay quienes no se sujetan a los pastores y hay quienes toman el pastorado como un negocio pastora, y eso es triste. Y eso es lo que, por eso decíamos que esto de la sujeción
es para todos. Sí, es de los dos lados. De los dos lados, porque no pueden venir a hacer, dice, que lo hagan voluntariamente y no lo hagan por ganancias deshonestas. A la fuerza. No es a la fuerza que se hace, eso es con un corazón que verdaderamente edifique al pueblo, no que lo destruya ni que lo divida, con las malas interpretaciones, con eso del dominio, de tener dominado, de tener, respétenme, cuando no hay una imitación de fe que pueda, que muestre. Dice mismo Hebreo, dice, mirar la conducta, ver el resultado de ella e imitar su fe. Ahora, también Hebreo dice, obedecer a vuestros pastores sujetados a ellos para que no se quejen. Porque esto no es provechoso. Con gusto. Puede ser también que la queja de un pastor la produce la desobediencia de un pueblo y la falta de sujeción. También sucede eso. Entonces hay que tener un balance en las dos áreas ministeriales, en las áreas de la iglesia. El versículo siguiente, no queremos alargarnos mucho porque estos son temas que son importantes. En el versículo 4 o 5, ¿dónde estamos? Estábamos... ¿Y cuando aparezca el 4 o dónde estamos? Estábamos atrás, estamos en el 3. Vámonos al 3 de regreso. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Repetimos, volvemos a lo mismo, déjame quitar esto. Volvemos a lo mismo que estábamos diciendo, que ya lo decimos. No tenemos que tener señorío de la iglesia. Y la gente debe de saber que los pastores no tenemos señoríos con ellos, sino que es voluntaria, la sujeción es voluntaria. Y los pastores no tenemos que tener, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. La iglesia está a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Por eso los pastores decíamos la vez pasada que predicábamos, te acordábamos acerca de la prosperidad, la verdadera prosperidad. Que por cierto no me gustó mucho el video cómo salió, el audio salió bien, pero el video como que no hizo sync con la voz. Así que si usted ve que el video se desaparece, no se preocupe, lo hacemos por motivos de calidad. No por motivos de que estemos arrepentidos de lo hablamos y lo sostenemos. Pero entonces, los pastores tenemos que tener cuidado siendo ejemplos de la grey. Somos los primeros en enseñar la prosperidad, somos los primeros en modelar con todos los errores y defectos que tenemos en los cultos, los primeros en llegar temprano, los primeros en adorar. Los pastores no podemos estar en medio de la alabanza así y esperar que el pueblo adore. No podemos estar en medio de alguien predicando, leyendo la Biblia y queremos que cuando nosotros prediquemos nos escuchen a nosotros. O sea, tenemos que ser ejemplo en todo lo que podamos. Los pastores no podemos decirle a la gente, diezme y ofrende cuando nosotros no hacemos y ni ponemos el ejemplo. Entonces, tenemos que ser ejemplo, el cuidado de la gente, siendo ejemplo de la grey. Así es. Y no con señorío. Entonces, es muy importante. También nos cae a nosotros. Es que es parejo. Es que nos cae a nosotros. Entonces, seguimos con el siguiente versículo. Ya vamos aterrizando, dijo un amigo por allá. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hablando de la sujeción. Entonces. Buen verso para terminar el tema. Buen verso para terminar el tema. Entonces, al final todos tenemos que estar sumisos unos a otros. Y es voluntario, no es a la fuerza. Cada persona que está asistiendo, y le terminamos con esto, si usted va a una iglesia, sujétese. Las iglesias no son perfectas, pero por favor sujétese. A lo mejor usted no entiende lo que ellos están haciendo, pero si usted se sienta a platicar con ellos, va a entender el por qué lo hacen, pastor. Pastor, y es que nosotros, se ve que en las iglesias es donde se ve el problema, podríamos decir, donde hace falta, donde se ve mucha falta de sujeción. Pero nosotros en sí, en nuestra vida en general, tenemos que sujetarnos. Nos sujetamos a un horario de trabajo, nos sujetamos a un horario. Si tienes una cita médica, te tenés que sujetar a ese horario. Correcto. Porque si no, la perdés o tenés que volver a llamar para reprogramarla. Nos sujetamos a las leyes de tránsito, a las señales de tránsito. Porque ¿qué pasa si no nos sujetamos a esas leyes? Pues provocamos accidentes. Es más,
muchos de los accidentes que suceden es porque no respetamos Multas. la velocidad. Sí, sí. El límite de velocidad, no respetamos que un semáforo esté en rojo, quiere decir que se pare. Entonces todo eso, pero muchas veces en las iglesias es donde a un jefe en un trabajo. Cristo nos ha llamado a ser libres, pero no usemos la libertad como libertinaje. Y usamos la libertad como libertinaje. Exactamente, entonces queremos hacer lo que bien nos parezca. Sí, realmente sí. Entonces estamos sujetos, todos nosotros estamos sujetos, todos nosotros crecimos con una mamá, con un papá o con una persona adulta que nos decía las reglas de nuestra casa, qué era lo que teníamos que hacer, qué es lo que debemos de hacer. Todo el tiempo siempre estamos sujetos a alguien o a quien sujetar, siempre hay con quien sujetarse, a quien sujetarse. Entonces, el versículo con el que terminamos dice, igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque el sujetarse es muestra de humildad. Es muestra de humildad. Y dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, y lo mete ahí en la sujeción. Sí, sí es cierto. Entonces es parte de nosotros decir, ok, pastor, líderes, ¿cuál es la visión de esta casa? ¿En qué puedo ayudar yo? ¿Cómo puedo yo mostrar mi sujeción a la visión que Dios ha puesto en esta casa, donde sea que usted nos escuche? Es que eso es muy importante que lo entendamos todos, que donde quiera vas a encontrar reglas dentro de la iglesia, en la cocina, con los jóvenes, en el grupo de alabanza, en con cualquier ministerio, como le llamen ustedes allá, iglesia, privilegios, como le llamen ustedes. Privilegios le llaman, algunos le llaman privilegios, correcto. Van a haber reglas y sujétese a esas reglas. Esto es parte, todos tenemos que sujetarnos a las reglas. Amén. Todos en algún momento tenemos que sujetarnos en la vida a reglas. Usted sujétese a ellas y aunque le sean difíciles, a lo mejor Dios está trabajando con su carácter. Dios está trabajando. Cada pastor es diferente. Hay reglas que hay que seguir, pastora. Hay reglas que hay que seguir y esto es la ley de la vida. Donde quiera que usted vaya, cualquier iglesia que usted vaya, puede rebotar en 10 iglesias, siempre se va a dar cuenta que hay reglas en cada iglesia y hay que seguirlas porque cada sistema funciona diferente. Nosotros tenemos reglas en nuestra iglesia de comunicación entre hombre con hombre, mujer con mujer. Y hay muchas reglas. Amén. Que hay que sujetarse a ellas, que son diferentes. Y hay que aprender a vivir con ellas. Y vamos a ser felices, vamos a ser humildes. Seamos humildes ante ellas y va a ver que las cosas van a ser, las vamos a sentir fáciles porque nos revestimos de humildad. De otra manera, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Y recuerde que tenga en mente ese verso, que Dios resiste. Cuando usted sienta de que no le gusta eso, que no es lo que usted quisiera y está escogiendo a qué cosa sujetarse y a qué no, acuérdese que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde. La Biblia es para leerla toda, sujetarnos lo que hay que sujetarnos, no para escoger lo que nos conviene en la Biblia. Y en la iglesia hay mensajes de todos. Hay unos que nos duelen más que otros. Y otros que nos gustan más, que disfrutamos más que otros. Disfrutamos más que otros. Pero aprendiendo a respetar, que la sujeción en sí es respeto a la orden que se nos está dando. Así que muchas gracias en esta noche por haberse conectado. Ya nos alargamos un poquito más. Gracias por haberse conectado. Muchos le agradecemos el tiempo, este día miércoles que usted tiene para sujetarse a la enseñanza. Al horario de las 7 de la noche. Al horario de las 7 de la noche. Centro de Nebraska. Aquí en Nebraska. Muchas gracias por sujetarse a ese horario y estar escuchando la palabra. Esta palabra de Dios lo traemos sin ninguna mala intención, con un corazón sincero para que usted y yo recibamos bendición. Y eso nos va a ayudar a trabajar en equipo. Si usted y yo podemos trabajar en equipo, y si usted puede trabajar en equipo con su pastor, las cosas van a funcionar mucho mejor. Porque nuestros miembros no se quejan de lo que hay que hacerlo. Y somos felices con lo que estamos haciendo cuando aprendemos y entendemos que hay un secreto poderoso. Dios nos trae bendición. El principio de la bendición es la sujeción a su palabra, sujeción a las cosas que Él ha determinado que nosotros tenemos que seguir. Así que muchas gracias, pastor. ¿Algo que quieras añadir antes de irnos? Nada, solo bendecirles y sirvan con todo su corazón, que recibirán recompensa grande de parte de Dios y enriquecerán, aumentará su bendición. Dios aumentará la bendición sobre sus vidas y su fe estará firme y va a estar feliz, va a estar contento de saber de que usted
como decimos allá en buen hondureño, dio su brazo a torcer en algo que tal vez a usted no le guste tanto, pero es lo mejor que el reino de Dios quiere en ese momento o necesita. Así que muchas gracias. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Padre, te damos gracias por el oyente. Te pedimos que lo bendigas, que lo guardes, que lo cuides y lo proteges. Padre, la sujeción es un acto voluntario, no es a la fuerza. Te pedimos que lo protejas, Señor. Te pedimos que le des la sensibilidad que necesita para poder sujetarse a los estatutos bíblicos, a los estatutos de una iglesia, a la visión de una iglesia, Señor amado. Una visión, la que tú das. Señor amado, te pedimos que bendigas a cada uno de ellos, los guardes, los cuides y los protejas. Que tu mano poderosa y que tu mano de gloria esté con cada uno de ellos. Te lo pedimos hoy en esta noche y pedimos bendición sobre el oyente. Bendice a los niños, a los jóvenes, a los mayores, a los ancianos, a los matrimonios, Señor. Te pedimos que bendigas al ministerio Cristo Poder de Dios y a nuestros hermanos en Cristo y amigos que nos ven a la distancia de otras congregaciones. Bendícelos, guárdalos y cuídalos. Y declaramos, Señor amado, que este mensaje es de bendición para cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, bendiciones. Nos vemos. Ahí aparece la dirección, mire, ahí abajito. Aquí. Así que puede visitarnos ahí. Si usted está en Hastings y no tiene una iglesia donde congregarse, visítenos ahí y lo estaremos esperando con los brazos abiertos para predicarle la palabra de Dios, que es muy importante. Así que bendiciones, nos vemos la próxima. Amén, buenas noches. Buenas Bendiciones noches para todos. Bye. Bye.